En general, tema resonancia, casi hay un consenso universal en hacer el primer control a los 90 días, a los 3 meses. Se puede hacer antes, pero no está consolidado todo lo que tiene que ver con el manejo quirúrgico de reabsorción de líquidos, de sangre, etcétera, lo cual puede dar una imagen errónea. Es más, algunos dicen que hacerlo a los 3 meses después de la cirugía es como prematuro y que la verdadera situación se va a dar de 6 meses a un año después de la cirugía. Esa sería la verdadera situación postquirúrgica del paciente. En cuanto al tema del campo visual, eso lo podemos hacer y de hecho lo hacemos a veces a los 2 o 3 días después de la cirugía. O sea, no hay inconveniente hacerlo inmediatamente, inclusive con el paciente internado lo hemos hecho. Pero bueno, porque estamos también en un centro neurooftalmológico, pero sí se puede hacer a la semana. En cualquier momento uno puede hacer un campo visual y ya tener una idea, porque justamente muchas veces la cirugía se va a indicar porque hay un compromiso visual. Quiere decir que más allá de ver la resonancia, qué pasó, nos importa ver cuánto recuperó o no de la visión y eso lo hacemos también a través del campo visual. Esa es una de las preguntas y bueno, después hay algo sobre el microprolactinoma y en menopausia, cuándo suspender la cabergolina. Esto en realidad es tema que se va a ver en las clases que dio Alberto, el doctor Chervín, pero eh, se puede contestar, Alberto, te Sí, toca a vos contestar esto. sí, el tema se discute bastante. Generalmente se recomienda en microprolactinomas y cuando al llegar a la menopausia la suspensión de la cabergolina, supuestamente porque no tendría mayor importancia continuar con cabergolina en un paciente posmenopáusica cuando están cayendo las hormonas y probablemente eso se va a ir normalizando, la prolactina también. Sin embargo, esto está un poco en debate, fundamentalmente en cuanto a lo que hablábamos antes, en cuanto al tema del impacto óseo de la prolactina, ya no sobre, por supuesto, ya no sobre el eje gonadal, etcétera, etcétera, donde no tendría importancia al llegar a la menopausia, pero sí la importancia que podría tener una hiperprolactinemia después de la menopausia, sobre todo con respecto al impacto óseo. Entonces, probablemente habría que ir chequeando la densitometría, ir viendo la densitometría y ver si realmente hay un deterioro de la densitometría. Probablemente habría que continuar después de la menopausia con la cabergolina hasta que se normalicen los niveles de prolactina. Pero esto está un poco en debate, ¿no? En general, la mayoría de los endocrinólogos, una vez llegada la menopausia, en el caso de un microprolactinoma, generalmente tienden a suspender la medicación porque no tendría mayor efecto. Y otro tema que también está en discusión es si la prolactina tuviera algún impacto sobre el cáncer de mama. También está en discusión, la mayoría dice que realmente la prolactina no tendría un mayor impacto sobre la mama en cuanto a un probable cáncer de mama, pero bueno, en general lo que se hace es la suspensión de la cabergolina llegada a la menopausia, pero dejo pendiente la salvedad del tema del impacto óseo y esto podemos preguntárselo a la doctora que va a dar la clase ¿cómo es que se llama? De hueso y neuropatía y neuroendocrinopatía, ¿no? No sé si vieron que está habilitado el foro para que puedan hacer las preguntas de cada módulo. Los disertantes, dentro de lo posible, se van a conectar dentro de la semana de su módulo para que le hagan las preguntas dentro de esa semana. Eh, bueno, no sé si lo vieron, pero en la página. Ahí tienen que poner a quién le hacen la pregunta, bueno, y la pregunta que quieran, y seguramente dentro de esa semana, bueno, en el transcurso del curso les van a contestar, ¿sí? Bueno, voy a compartir el otro caso. Ok. Un comentario de una pregunta sobre rotar al paciente que tiene intolerancia o no está indicada la cabergolina
o por alguna razón hay que suspenderla, a bromocriptina. Eso era algo que hacíamos en otra época. El tema es que la bromocriptina ya prácticamente no se consigue más, no está más en el mercado, porque el efecto de la cabergolina es 30 veces más potente que la bromocriptina, y entonces a través de los años se fue discontinuando su uso, por lo tanto ya no tenemos esa posibilidad. O sea que ante el hecho de la suspensión, por las razones que sea, y que no se puede continuar con cabergolina, bueno, tenemos que optar cirugía, radioterapia, o alguna de las otras opciones si estamos frente a un tumor muy agresivo, un prolactinoma agresivo que crece, y no tenemos otras alternativas y es resistente a la cirugía y no hay efecto a la radioterapia, que por otro lado, como después van a ver en las clases, son muy poco radiosensibles los prolactinomas, no queda otra que darle un quimioterápico como temozolomida. Pero bueno, eso lo veremos en próximos encuentros y en próximos módulos tendrán esas clases. Bueno, continuamos con el próximo caso entonces, ¿vale? Muy bien. Bueno, es una mujer de 68 años que consulta por cefaleas y pérdida progresiva de la visión en ambos ojos de 3 años de evolución. En el ojo derecho veía 5 en 10 y tenía palidez de papila en el sector temporal, y el ojo izquierdo 0 y la papila pálida. No Este se era ve el la campo. pantalla. Ah, perdón, a ver, no se ve nada. Voy a volver a compartir entonces. Te faltaba apretar Gracias. habilitar. A ver, Se ve, pero acordate que habilita edición arriba. ahí va. Empiezo de vuelta. Ahí ven, Se ve, yo no sé qué pasa, ahí pero... sí. Bueno, entonces, mujer de Todavía no está 68. habilitado. O sea, se ve, ¿Cómo? todavía no habilitaste edición. Entonces se ve caso clínico 3, pero no se ve. Ah, se ve caso clínico 3. Sí, la habilité. Bueno, ahora tampoco. Hasta ahora No, se ve caso clínico 3 solamente. Bueno, a ver, voy a volver para atrás otra vez. Ahora sí, ¿no? Ahí va, sí. No le había dado tiempo. Ahí está. Bueno, entonces, mujer de 68 años que consulta por cefaleas y pérdida progresiva de la visión en ambos ojos de 3 años de evolución. En la agudeza visual, ojo derecho veía 5 en 10 con corrección y tenía palidez de papila en el sector temporal, y en el ojo izquierdo 0 y una papila pálida. Este es el campo visual del ojo derecho, que veía 3 en 10 con la hemianopsia temporal. Bueno, y esta es otra radiografía, como habíamos visto antes, donde se ve una silla turca gigante. Fantasma. No sé, ¿qué? Fantasma, bueno, no se ve en realidad, es verdad, se ve el agujero, la silla fantasma. Y en el laboratorio tenemos una FSH de 65,8 con un LH de 1,2, un cortisol de 6,1, una TSH de 0,6 con una T4 libre de 0,77 y una prolactina de 119. Impresión diagnóstica, conducta. Esta era una paciente de 68 años. No sé si hay pregunta o comentario, porque no alcanzo a ver. macroadenoma hipofisarios, dicen, plantean. A ver qué más. Bueno, ¿qué llama la atención acá? Recuerden, es una paciente de 68 años.
tiene un FSH de 65 con un LH de 1,2, lo que ustedes están leyendo allá, una T4 libre baja y una hiperprolactinemia. Pero ¿qué es lo que llama la atención fundamentalmente? Acá dice, llama la atención la LH baja. Hipogonadotrofismo, discordancia entre LH y FSH, o sea, entre FSH y LH. Bueno, eso fundamentalmente. Recuerden que es una mujer de 68 años, que uno lo que esperaría es que tanto la LH como la FSH estuvieran altas. O sea, si este fuera un mecanismo solamente menopáusico, uno podría esperar que no hubiera esta discordancia entre, sobre todo de larga data, un hipogonadismo, una menopausia de larga data, que no hubiera esta discordancia entre LH y FSH. Y esto nos llamó poderosamente la atención, la gran masa tumoral y una FSH también alta. Y también la prolactina alta, pero esta prolactina no estaba en relación al tamaño tumoral. Entonces, uno podría pensar que esta prolactina más tendría que ver con una prolactina más de tipo desconectiva. Por supuesto, hay un hipotiroidismo central por esta T4 libre, pero fundamentalmente llama la atención esa FSH alta. Bueno, y el tamaño por ahora solo podemos verlo por la nocilla, digamos, pues no vimos la resonancia, pero bueno, en esta radiografía no se ve la silla. Continuamos. Bueno, en esta paciente se inicia tratamiento con 20 miligramos de hidrocortisona día y levotiroxina 75 microgramos día y se pide la resonancia de cerebro que nos muestra esta imagen gigante, polilobulada, que, bueno, comprime el quiasma, se mete en el tercer ventrículo, invade los senos cavernosos, también erosiona hacia abajo la silla. Bueno, las clasificaciones de invasión, todas las máximas, ¿no? El NOS 4. Claro, esto un poco para diferenciar si esto fuera un prolactinoma. Si esto fuera un prolactinoma, primero, la prolactina no está en relación al gran tamaño tumoral que tiene el paciente. Podría ser un efecto Hooke, pero como dijo Marcelo, como uno pide dilución de la prolactina y con dilución llegamos solamente a 119, es poco probable que esto se tratara de un prolactinoma. Es muy poco probable. Más bien, esa prolactina uno la puede interpretar en esta gran masa tumoral como una prolactina de tipo desconectivo. Pero llama la atención, como le decía, esa FSH alta. Nosotros ya teníamos una sospecha diagnóstica cuando vimos esta FSH y cuando vimos esta prolactina y la insuficiencia hipofisaria, teníamos la sospecha diagnóstica. Porque Pero además, también la tienen. si fuese un adenoma no funcionante, también uno esperaría que, más allá de la discordancia, que estuviesen bajas las dos gonadotrofinas, ¿no? Exactamente. Que tuviese un hipogonadismo hipogonadotrófico sería lo más probable. Pero las dos, con las dos... También, por eso, más allá de la discordancia, que las dos debieran estar bajas. Exacto. Bueno, en esta otra imagen se ve cómo, digamos, engloba las carótidas, el tumor. Ahí están las carótidas. Este es el mismo tumor, pero como es polilobulado, parecen distintos, pero es el mismo, que por los cortes se ve distinta la imagen. Bueno, la resonancia informa un gran tumor celular y supracelular de 65 por 50 milímetros de contornos lobulados con compresión quiasmática del tercer ventrículo y de los senos cavernosos. La lesión rodea ambas carótidas internas, deforma la protuberancia y el mesencéfalo, macroadenoma invasor. Bueno, se está metiendo todo por ahí adentro, tercer ventrículo, todo. Comentario, una gran masa tumoral muy invasiva que se ha metido dentro de la masa cerebral, realmente con un grado, yo diría, de cierta malignidad. Vale, si vas para atrás, 1 o 2 slides, por favor,
Bien, no, más adelante, acá. Bueno, esto es, digamos, las características que ya se definió. Adelante, la próxima. Acá, si uno mira en el cuadrante inferior derecho, parecería hasta que son dos tumores diferentes. A veces tienen esto las características de los adenocarcinomas que producen metástasis. A ver la próxima. No, acá, esta. Si uno ve, vean este cuadrante inferior izquierdo, que parece que está separado del tumor central, en el cuadrante inferior derecho lo mismo, parecería hasta dos tumores diferentes, lo cual estas dos masas podrían pensarse en un corte, como se ve, aunque es raro, en los adenocarcinomas por metástasis, ¿no? Hipofisaria. O sea, de un tumor originalmente hipofisario, no secundario, ¿no? ¿Esto qué habla? Habla de la agresividad, porque hasta ahora que vimos, los tumores enormes, pero que bueno, van uniformes. Este se va metiendo por donde puede, donde tiene un espacio, invade. Con lo cual, por eso está definido como un adenoma invasor. Bien, continúa. Bueno, en esta paciente se hizo una cirugía por vía transcraneal, postquirúrgico en el ojo derecho, no hubieron cambios, que veía 3 en 10 y con corrección 5 en 10. Y en el ojo izquierdo, que la visión era 0, hubo una recuperación parcial, veía 1 en 10, o sea, visión luz, que si bien parece poco, es mucha la diferencia en cuanto a la clínica, tener visión luz que no ver nada. Y en la anatomía patológica nos informó un adenoma hipofisario que marcaba para FSH débil, LH negativo, GH y prola negativo, gonadotropinoma. Bueno, que correlacionaba con la bioquímica que habíamos visto de la FSH de 65 y el LH de 1,2. Esta es la primera imagen postquirúrgica, que si bien tiene una masa muy grande, que es todo esto, sí se ve como que ahora está libre lo que sería el tercer ventrículo, y acá lo que había por este lado hay como un pedazo de tumor menos, que ahora lo vamos a ver en comparativo. Es como que este pedazo que se está metiendo acá en el tercer ventrículo y comprimiendo el quiasma óptico, acá estaría un poquito más chiquito. Hay obviamente persistencia tumoral. Comentario. Esto es una resección parcial del tumor de parte, digamos, del procedimiento quirúrgico, y a veces es preferible resecciones parciales a resecciones completas, porque eso genera muchas veces un mayor daño sobre el parénquima cerebral. De esto depende mucho la experiencia del cirujano. Es muy importante porque quizás el cirujano, en la avidez de querer resecar todo el tumor, a veces puede comprometer la estructura del parénquima cerebral, y el posoperatorio termina siendo un verdadero compromiso. A veces es más prudente hacer una resección parcial o dejar planteado para una nueva cirugía o algún otro tratamiento complementario, y preservar, digamos, la salud del paciente. Esto depende mucho, mucho de la experiencia de los neurocirujanos. Vaya el mensaje para lo que es el tratamiento quirúrgico de estas patologías tan severas, que tiene que ser un equipo quirúrgico adiestrado en el tratamiento de tumores hipofisarios. Digo esto porque hoy en día, con la mayor tecnología, el uso del endoscopio y otras alternativas, se ha hecho más factible de parte de neurocirujanos generales de acceder a esta patología. Sin embargo, la experiencia vale mucho, los resultados estadísticos marcan que
en grupos neuroquirúrgicos que tienen una cantidad importante de pacientes anuales, por lo menos 100 por año, son los que tienen los mejores resultados comparados con neurocirujanos que quizás operen una o dos hipófisis por año. ¿Esto dónde va? Va hacia la morbimortalidad de los pacientes. Así que esto es otra sugerencia que uno hace, habida cuenta de la baja prevalencia de estas patologías, al momento de decidir una cirugía, elegir un grupo quirúrgico que tenga una experiencia real en el manejo de estas patologías, porque uno no quiere que el remedio sea peor que la enfermedad. Viejo acción. Bueno, perdón, adelante. Muy bien. Bueno, y la agudeza visual en julio a 10 meses postquirúrgico era 1 en 10 en el ojo derecho y 1 en 10 con ambas papilas en ojo izquierdo, con ambas papilas pálidas y con atrofias. No, perdón, estoy diciendo mal. Un momento. Acá algo me quedó mal. Claro, está bien. En el postquirúrgico del 2007 eran 5 en 10, está bien, me confundí. Está bien. En el postquirúrgico, en el primero, 2007, era 5 en 10, que era prácticamente como al inicio, pero el ojo izquierdo había llegado a ver luz, que antes no veía, y en el control de 10 meses postquirúrgicos era la agudeza visual en el ojo derecho 1 en 10, que había empeorado, y en el ojo izquierdo 1 en 10, con ambas papilas pálidas y con atrofia. En el laboratorio se veía una FSH de 40, una LH de 1,1, una prolactina de 97 y una T4 libre de 1,1, con sustitución con levotiroxina e hidrocortisona. Bueno, ¿y qué conducta tomarían? O sea, la bioquímica estaba similar, con una FSH un poco más baja, que antes estaba en 65, y el campo visual se había deteriorado un poco más. Acá preguntan si se podría intentar con cabergolina. Sí, seguimos insistiendo que esta es una prolactina de tipo desconectiva, más que una prolactina por secreción. Y además hay que tener en cuenta que es una paciente de 68 años. Bueno, hay que pensar, volver a replantear esto de la cabergolina en una paciente menopáusica, pero bueno, no era una de las situaciones más importantes, ya que seguíamos insistiendo que esto era una prolactina de tipo desconectiva, con menor influencia probablemente a nivel óseo, probablemente por ese motivo no se inició cabergolina. Pero bueno, existiría también la posibilidad de intentar cabergolina en esta paciente, ¿no? Pero bueno, Sí, insisto que es una prolactina desconectiva, sí. sí, yo creo que por ahí la pregunta iba dirigida no tanto al tema de la hiperprolactinemia, demostrada ahora que era desconectiva, sino al uso de la cabergolina, que uno está utilizándola, aplicándolo en estos adenomas de tipo no No funciona. funcionantes o gonadotrópicos, porque está probado que un porcentaje de ellos, alrededor de un 30%, tienen receptores a dopamina de 2, con lo cual se ha demostrado que en algunos casos controla el crecimiento tumoral, muy pocos casos hay hasta reducción del crecimiento, con lo cual, no teniendo todavía un tratamiento muy específico para el tratamiento de los adenomas no funcionantes o los gonadotropinomas, hoy se está apelando bastante al uso de la cabergolina como alternativa sin saber exactamente, empíricamente se usa, sin saber si va a ser positivo o no su resultado. Lo que pasa es que no teniendo otra opción, muchas veces vamos a indicarle cabergolina después de la cirugía en una dosis no mayor de 2 miligramos. El consenso en general es no más de 5 miligramos, pero la mayoría de los no funcionantes están alrededor de los 2 o 3 miligramos semanales de cabergolina. Bueno.
En este caso se optó por una segunda cirugía por vía transcraneal, teniendo en cuenta que la paciente todavía tenía una gran masa y que también había deteriorado un poco el campo visual. Y después de esta segunda cirugía mejoró la visión en el ojo derecho al tercer día. Tuvo una diabetes insípida transitoria, cursando las 3 fases, que bueno, van a tener una clase de diabetes insípida. Presentó poliuria del segundo al quinto día, antidiuresis del sexto al noveno día y poliuria a partir del 10.º día, pero esto fue transitorio. Al séptimo día del posoperatorio, esta paciente presentó deterioro del sensorio, convulsiones tónico-clónicas, hiponatremia sintomática, fiebre, rigidez de nuca, cefalea, rinorraquia importante. Bueno, ¿en qué piensan frente a este cuadro? ¿Cuál sería la presunción diagnóstica? ¿Qué estudios podríamos solicitar? ¿Cómo la podríamos tratar? Acá dicen fístula, fístula y meningitis, fístula, meningitis, meningoencefalitis, Muy bien. y bacteriana descompensada, Muy, complicaciones de la fístula en meningitis. Bueno, todo bien, apunta a una meningitis, ¿no? muy bien. Bueno, la paciente pasa a terapia intensiva urgente, se solicita laboratorio con guionograma, tomografía de cerebro simple, punción lumbar, hemocultivos, urocultivo. En la TAC de cerebro no había hidrocefalia, no había signos de sangrado, no había desviación de la línea media, tampoco se observaba tumor. En la punción de líquido cefalorraquídeo, una hipoglucorraquia de 0,30 con leucocitos de 800 células milímetros, hematíes abundantes. En el laboratorio tenía un sodio de 127 con una glucemia de 160 y hematocrito de 30. Se comenzó el tratamiento para meningitis posquirúrgica, se colocó un drenaje lumbar y acetosolamida, se repuso sodio y se indicó insulina corriente y dosis de estrés de hidrocortisona. Al 9.º día posoperatorio mejoró el estado general con un Glasgow de 15 en 15, se presentaba afebril, normotensa con una leve cefalea, los cultivos dieron negativos, comenzó con poliuria, polidipsia, con una densidad urinaria de 1005 e hipernatremia, bueno, desarrollando un cuadro de diabetes insípida, por lo cual recibió desmopresina y agua libre. Al día 12 de antibiótico, vancomicina y ceftazidima, el líquido cefalorraquídeo dio una glucorraquia de 0,44 sin blancos, y el día 19 se realizó el cierre quirúrgico de la fístula del líquido cefalorraquídeo con buena evolución. Bueno, esta era la paciente que se fue de alta con EPAMIN, ella se había operado, acuérdense, por vía transcraneal, con levotiroxina, hidrocortisona, desmopresina y pautas de estrés. Muy bien. Comentarios, preguntas. Bueno, el primer comentario que uno puede agregar es, a pesar de todas las vicisitudes que tuvo después de la segunda cirugía, situación a veces muy grave, una meningitis, una meningoencefalitis a veces puede costarle la vida al paciente. Tuvo 2 cirugías y la realidad es que la paciente con un tumor tan invasivo tuvo una muy buena evolución, recuperó algo de la visión, no por supuesto toda, porque ya era una lesión irreversible la que tenía. A veces es característica de estos tumores tan agresivos la destrucción axónica que se produce a nivel del quiasma, que luego ya no se recupera, porque no es un tema compresivo solamente, sino que es invasivo y destructivo, con lo cual, bueno, la paciente la seguimos por unos cuantos años, él era una paciente del interior, luego ya no tuvimos contacto con ella porque se siguió en el interior, pero hasta donde la seguimos, la paciente estaba bastante bien, deambulaba, había vuelto a su vida casi normal,
y por lo menos que yo recuerde 2 o 3 años después no había tenido, digamos, recidiva en las resonancias que se había hecho. Estos son casos que uno tiene que seguir muy de cerquita porque la posibilidad de recidiva es muy alta, con lo cual uno tiene que estar muy atento ante la posibilidad de nuevo crecimiento y quizás requiera de radioterapia en estos casos. Los Justamente gonadotropos, hay una pregunta acá de que por qué no se indicó si se podía haber indicado radioterapia. bueno, a eso iba. Es decir, en general estos tumores lo que conviene es irradiarlo, gonadotropinoma es bastante radiosensible en general, con lo cual es una buena opción. Eh, en otras épocas este tipo de tumores no funcionantes se operaban y se irradiaban automáticamente. Hoy hay una idea más de esperar y ver si el tumor crece y donde uno detecta algo de crecimiento, en ese caso se hace radioterapia. Pero yo diría que es algo en donde la radioterapia se hace más evidente en este tipo de casos para ser utilizada. Luego, si no es efectivo la radioterapia y sigue creciendo y se puede evitar una nueva cirugía, estos casos a veces llevan 4 o 5 cirugías para tener idea de la dimensión de agresividad. Para evitar esto, hoy contamos con la posibilidad de hacerle temozolomide después de la radioterapia, que en estos secretantes suele ser bastante efectiva. Así que bueno, estamos mejor posicionados que hace algunos años atrás, con una cantidad de elementos terapéuticos que antes no contábamos, inclusive la radioterapia también ha mejorado en su técnica, tiene menos efectos colaterales, así que bueno, hoy contamos con mejores posibilidades. Acá hay una pregunta reiterativa si ya se tomó asistencia. Tienen que ingresar o sea, cuando pide usuario para ingresar al Zoom, tienen que poner su nombre para que quede registrado después. O sea, ya con poner el nombre de ustedes en el usuario alcanza. Vale, estamos a las 3 de la tarde. Bueno, sí, ya había otro caso, pero por hoy lo vamos a concluir para cumplir el tiempo y después, bueno, de lo que preguntan por las dudas, si quedó alguna duda, se van a subir los módulos por semana. Cuando está por empezar el segundo módulo, se va a retirar el primer módulo y después a lo último de todos los módulos, antes del examen, van a estar habilitados de vuelta por si les quedó alguna charla sin escuchar. Después me reía porque una doctora preguntó si se podía hacer un podcast de una clase. No, eso, el video lo pueden escuchar varias veces y tomar los apuntes que necesiten, porque decía que en el PDF las primeras clases algunas se pudieron descargar, pero bueno, por distintos temas y autores y disertantes y demás, no se van a descargar las clases, pero sí tienen los videos para escucharlos ahora por semana, también para organizarse, porque son muchos, no se pueden escuchar más de un módulo por semana, así que la idea es que traten de llevarlo al día. Cuando empieza el segundo módulo, son las del segundo módulo, también para que en ese tiempo puedan hacer las preguntas en el foro y cuando terminan todos los módulos, se habilitan todos los módulos antes del examen. Y no, lo del podcast, eso ya me excede, ya es un montón, pero bueno, el video lo pueden volver a escuchar, así que, porque no está toda la información en el PDF, decían, pero bueno, la idea es que escuchen el video y tomen los apuntes que necesiten. Y creo que estamos, el examen es un multiple choice, que va a ser en el tiempo que dice ahí en la página, y después los que aprueban el examen desde la página van a poder descargar el certificado. ¿Alguna duda? Bueno, en principio, gracias a todos por estar. Veo que una gran mayoría estuvo presente en esta primera conexión. Espero que los casos les haya sido de interés. Eh, Esperemos que puedan ver todas las clases. La característica de este curso es que es intensivo. Yo entiendo que son muchas clases, que es mucha información, pero bueno, es una característica que siempre hemos tenido en el curso, como para que no se diluya el aprendizaje y esté un poco más concentrado. Así que bueno, le pido la paciencia para que lo vean intensamente.
módulo por módulo, después van a disponer las clases antes del examen, pero bueno, hay muchos temas que se van repitiendo, hay muchos conceptos que se van repitiendo, no es por casualidad, sino que es así, como para que uno vaya fijando estas patologías, que entendemos que no son muy prevalentes, pero que bueno, de alguna forma van a tener un compendio de casi todo lo que es la neuroendocrinología. Acá hay muchos mimos para Valeria, excelente tus casos, Valeria, Para reiterado. ustedes, no para mí, para todos. Así que aplauso para Valeria. Aplausos para los doctores, que año tras año veo que reinciden, algunos médicos reinciden. Bueno, los casos en realidad son disparadores para todas sus dudas, más allá de lo que nosotros traigamos, bueno, las dudas que tengan de casos en estos encuentros que